Sí, buenos días. ¿Cómo están, jóvenes? Ahora sí me Buenos escuchan. días, profe. Sí, ahora sí, profesora. Buenos Ok, días. bendiciones, buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. Sean Buenos todos días, bienvenidos. profe. Buenos días. Sean todos bienvenidos al curso de Historia de Panamá. Dios los bendiga grandemente. Soy la profesora Daira, así que, bueno, una vez más, bienvenidos al curso de Historia de Panamá. Historia de Panamá es una materia bastante accesible, ¿verdad? Porque ya tenemos conocimientos en base a la misma, así que pues es una historia, una materia bastante práctica. Así que una vez más, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio. ¿Me indican si se ve la diapositiva, por favor? No, profe. ¿No se ve? Ok, vamos a ver qué ocurre. ¿Y el módulo? Ahora sí, profe. El módulo sí. Ok, bueno. Eh, este, mientras que arreglo esto aquí, porque no sé por qué razón no puedo mostrar las diapositivas, este, voy a explicarle pues el módulo de Historia de Panamá. Primero que todo, chicos, bueno, una vez más, bienvenidos a la clase de Historia de Panamá. Les pregunto, ¿ustedes entraron a la plataforma? ¿Vieron el módulo? ¿La planificación? De mi parte sí, profe. Sí, profesora. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, les voy a mostrar ahí el módulo, ¿verdad? Este es el módulo, pues, de Historia de Panamá, donde están todos los temas, ¿verdad? Aquí tenemos la primera unidad, generalidades de la historia y el periodo prehispánico. Vamos a ver la unidad número 2 también, que tiene el periodo hispánico colonial. Hoy vamos a tratar la unidad 1 y la unidad 2, ¿verdad? Que recuerden que hoy tenemos clase virtual, la otra semana no. Entonces tenemos aquí la unidad 3, que es la época de Unión a Colombia o departamental, y la unidad número 4, que es el periodo republicano, que las vamos a estar tratando en la última clase. Así que pues para que vean, tenemos los valores, ¿verdad? Nuestra institución tiene lo que es la misión, la visión y los valores. Voy a pasar aquí. Y tenemos un pensamiento también, ¿verdad? Que la educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Eso lo dijo en una ocasión el señor Nelson Mandela, ¿verdad? Un personaje que luchó por los derechos humanos. Entonces tenemos que la mejor forma de aprender es haciendo. Y pues con esta reflexión les invito a conocer el módulo de aprendizaje de historia de Panamá. Entonces aquí tenemos lo que es el compromiso del estudiante, ¿verdad? Asistir puntualmente pues a las 2 sesiones que tenemos, participar con entusiasmo a las clases cuando hacemos preguntas, ¿verdad? Referentes al tema, fomentar el trabajo colaborativo y participar de forma respetuosa, aportando experiencia, vivencias o anécdotas en las actividades. Entonces tenemos también otro punto, que el estudiante debe ser solidario, respetuoso y demostrar buenas relaciones humanas. Y pues el vestuario adecuado, actitud positiva para aprender y autoformarse, y entrega puntual de los trabajos. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y seguir indicaciones, y sí hay que tener claro pues que el módulo lo tienen que utilizar en las 4 sesiones, pues porque ahí está toda la información relacionada a lo que es el curso de Historia de Panamá. Entonces tenemos aquí lo que es la evaluación, que es un punto muy importante, ¿verdad? Tenemos que la asistencia tiene un 10%, las asignaciones un 25% y el trabajo en clase un 30%. Y el proyecto final 35%. Si ustedes se ponen a ver, todo va a dar un total del 100%. Todas las asignaciones están, tienen un valor de 100 puntos y cada una tiene pues un porcentaje, ¿verdad? Que eso va a dar un gran total de 100 puntos y el 100%. Entonces aquí tenemos pues lo que es la presentación del módulo.
se lo voy a pasar ahí rapidito. Tenemos unos conocimientos previos, que eso lo vamos a ver más adelante ahorita, ¿verdad? Y tenemos aquí lo que es la unidad número 1. Vamos a ver varios temas de gran importancia, ¿verdad? Por eso les decía anteriormente que Historia de Panamá es una materia sumamente accesible, ¿verdad? Porque eso lo vienen dando pues desde la secundaria, ¿verdad? Entonces es una materia sumamente accesible porque nos habla de nuestro país, ¿verdad? Y tenemos pues que conocer lo que es el concepto de prehistoria y el concepto de historia, ¿verdad? Saber que no es lo mismo. Una cosa es, la prehistoria es antes de la historia y la historia después, todo lo relacionado con los acontecimientos que se dieron en un momento dado en el que usted y mi persona estuvieron presentes, pero que gracias a todas esas personas que se dedicaban a escribir, pues tenemos conocimiento en base a la misma. Entonces, mira, aquí tenemos lo que es la fuente de la historia, ¿verdad? Y tenemos, sabemos pues que la historia tiene varias fuentes, que es la que nos ayudan a conocer más pues todo lo que tenga que ver con la historia, ¿verdad? Tenemos la unidad de tiempo también, a cuánto equivale 100 años, a cuánto equivale 10 años, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo en la clase de hoy y en la última clase, pues que vamos a abarcar lo que es la unidad 3 y la unidad 4. Aquí tenemos lo que es las edades de la historia. Ahí se lo estoy presentando así rapidito para aquellos que no han pues tenido la oportunidad de abrir su módulo y ver qué es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Pero no hay ningún problema. Hoy es la clase número 1 y usted puede después ir viendo su módulo hoy. Aquí tenemos todo lo que tenga que ver con la prehistoria, ¿verdad? Que es antes de la historia, todo lo que ocurrió antes de la historia, cómo era aquel personaje durante la prehistoria. No era igual al personaje de ahora, ¿verdad? Tenían muchas diferencias. Entonces, aquí vamos a ver todo, pues todo lo que está relacionado al curso de Panamá. Tenemos un glosario aquí para que vayan pues actualizando, como quien dice, algunos conocimientos, ¿verdad? O algunos que de repente uno lo sabe pero no los recuerda, entonces ahí hay un glosario. Y aquí tenemos el tema número 4 que está relacionado a la época prehispánica de Panamá. Entonces vemos las teorías también, ¿verdad? Algunas teorías que nos hablan de cómo llega ese hombre por primera vez al continente americano, ¿verdad? Tenemos también los grupos aborígenes de nuestro Panamá, ¿verdad? ¿Cuáles son esos grupos indígenas que tenemos en el país? Los Kuna, los Chocoes que ahora les llaman Emberá y anteriormente le llamaban los Chocoes. Tenemos los Nobes Buglés, que anteriormente se llamaban Guaymíes, y los aborígenes Changuenas, ¿verdad? Que están los Bribri y están esos Bribri pues son un grupo pequeño, ¿verdad? Que están ubicados cerca de Costa Rica, cerca con Bocas del Toro. Entonces, vamos a ver cómo era la alimentación, cómo era la agricultura de toda esa gente. Y aquí pues tenemos alguna cuestión que tienen que ver con, algunas evidencias pues que tenemos que tienen que ver con aquellos personajes que dieron paso pues a lo que es la prehistoria y la historia actualmente. Y pues tenemos que tener conocimientos gracias a aquellas personas, ¿verdad?, que escribieron en un momento dado. Tenemos conocimiento de todos aquellos acontecimientos que se dieron. Aquí tenemos un trabajo en clase que es el de hoy, eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos unos conocimientos previos también, ¿verdad?, que de la unidad número 2, eso también lo vamos a abarcar ahorita, ¿verdad? Le estoy pasando el módulo así, para que ustedes vayan visualizando, pues, qué es lo que se va a dar en la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos lo que es el proceso de colonización en el Istmo de Panamá. Si ustedes se ponen a ver casi no, es que todo el curso está relacionado a lo que es la historia de Panamá, algunos acontecimientos que se dieron anteriormente a la época
actual, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, gracias a aquellas personas que se dedicaron a escribir, tenemos conocimiento de qué fue lo que pasó en aquella época. Aquí tenemos la Fundación de Santiago de Veragua, ¿verdad? Y vamos a ver también lo que fueron las ferias de Portobelo, que era era un área económica, y vemos lo que es la estructura. Vamos a ver también lo que es la estructura del gobierno colonial, la sociedad y la iglesia. Eso tiene que ver con la organización administrativa de la colonia en aquella época, ¿verdad? O sea, vamos a ver todas esas instituciones, cómo era la economía española en aquella época, ¿verdad? Y cómo era la composición de la sociedad colonial en aquella época. ¿verdad? Aquí tenemos lo que es el rol de la iglesia en la sociedad colonial. Recuerden que siempre la iglesia va a estar involucrada en algunos aspectos que tienen que ver pues con la sociedad colonial. Así que de una manera rápida les estoy mostrando pues lo que es el módulo de historia de Panamá. Aquí tenemos también el legado cultural de la época prehispánica, cómo era la religión y cómo era la educación en aquella época, cuál era la máxima autoridad de la iglesia en aquella época, ¿verdad? Las constituciones políticas, y también vemos pues cómo se desarrollaba la arquitectura colonial, cuál era el idioma que se utilizaba o que se hablaba en Panamá en aquella época, cuáles fueron ese idioma que se introdujo a la población indígena, ¿verdad? Durante la colonia. Entonces vamos a ver lo que es el intercambio de América y Europa. ¿Cuál fue ese intercambio de Europa a América, ¿verdad? Y viceversa. Y de América a Europa, ¿verdad? ¿Cuál fue ese legado que nos dejaron ellos? Recuerden que todo ese legado fue de América a Europa, fue el maíz, el tomate, ¿verdad? La papa, la vainilla, el tabaco, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver eso. También vamos a ver todos aquellos episodios que se dieron, ¿verdad? O lo que generó en un momento dado lo que es la independencia de Panamá de España, ¿verdad? Que se lleva a cabo el 28 de noviembre de 1821. Todo eso lo vamos a abarcar, las causas sociales, las causas políticas, esas causas económicas, por qué se da esa independencia, por qué Panamá despierta en un momento dado y dice hasta aquí, alto, no más, ¿verdad? Y decide independizarse de Panamá. Y pues se une voluntariamente a la Gran Colombia. Todo eso lo vamos a ver. Aquí tenemos pues lo que son la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, ¿verdad? Las luchas independentistas que fueron la chispa, ¿verdad? De la Revolución Libertadora, ¿verdad? Que prende ese deseo de otras áreas, querer independizarse del Imperio Español. Y vemos también lo que es pues el grito de la Villa de los Santos cuando se da aquella independencia y la alegría pues que sentían esos panameños al sentirse libres en aquel momento cuando se independiza de España. Entonces vamos a ver todos estos, son temas, la verdad que son temas de gran importancia y son temas interesantes, ¿verdad? Que de una u otra forma nos marcan como panameños. Y que tenemos que tener conocimiento, porque muchas veces un extranjero conoce más de nuestro país que hasta nosotros mismos, y no debería de ser, ¿verdad? Está bien, bueno, que conozcan también, pero nosotros también tenemos que dominar eso. Entonces aquí tenemos las asignaciones que vamos a abarcar la otra semana. Recuerden que la otra semana, mis estimados estudiantes, no hay clase virtual, ¿verdad? No tenemos clase virtual, pero es su deber enviar las asignaciones y tenemos esta asignación que es la asignación número 1 y tenemos esta asignación, se la voy a explicar ahí rapidito, igual ahorita se las tengo que mostrar ahí en la diapositiva, ¿verdad? El contenido sobre los avances tecnológicos, aquí usted va a leer, ¿verdad? El contenido sobre los avances tecnológicos que facilitaron los viajes de exploración y cuando usted lee eso, usted va a elaborar un mapa conceptual ilustrado, tomando en cuenta su desarrollo histórico, ¿verdad? Importancia y avances. Tener en cuenta pues que cada asignación tiene sus criterios de evaluación. Siempre fíjense en los criterios de evaluación, mis estimados estudiantes, para que ustedes tengan
en cuenta o tenga claro qué es lo que se va a evaluar, ¿verdad? Y usted, pues, cuide eso, porque recordar que si usted sigue todos los aspectos de evaluación, usted va a tener una buena evaluación, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, aquí tenemos responsabilidad de puntualidad, cumple con el tiempo asignado, ahí está. Ortografía. Sí he visto anteriormente en otros grupos que hay estudiantes que escriben Panamá en minúscula. No debería de ser. Recuerden que Panamá, David, Bugaba, España, Colombia, cualquier lugar, siempre se va a iniciar escribiendo con mayúscula. ¿Por qué? Porque es un nombre propio, al igual que el nombre de nosotros, ¿verdad? El nombre suyo. Usted debe de iniciarlo con mayúscula. Entonces, hay muchos estudiantes que Panamá o Colombia o España lo escriben con minúscula y no debería de ser. Entonces, aquí tenemos pues el diagrama, cómo va a ser esa estructura del mapa conceptual, el contenido, ¿verdad? Y las ilustraciones. Entonces, hay que fijarse bien porque muchas veces de repente no nos fijamos en los criterios y da la casualidad que la asignación había que ilustrarla y porque no se lee, el estudiante no le ilustró. Entonces pierde esos puntos. Entonces es muy importante, mis estimados estudiantes, seguir indicaciones, ¿sí? Es muy importante seguir indicaciones. Les pregunto, ¿alguna pregunta hasta aquí, mis estimados? No, profe. ¿Se fue todo el mundo? Ah, bueno. Profesora, Dígame. no sé, en cuanto a la asignación, nada más quería saber la fecha de entrega por... Ah, sí, ahorita eso yo se lo explico. Recuerde que por lo menos hoy, vamos a subir aquí, por lo menos hoy es 28, ¿verdad? 28 de febrero. Hoy hay una asignación para hoy. Ahorita se las voy a mostrar. Usted tiene que hacer esa asignación entre hoy, bueno, yo les di oportunidad hasta el martes. O sea, el martes cierra la plataforma, ¿ya? Entonces, hasta el martes. El otro domingo viene siendo, el otro domingo creo que es para ver 8, si no me equivoco. Si no me equivoco, el domingo 8 es que usted tiene que enviar estas asignaciones. De igual forma, yo ahorita les explico, cuando abro las diapositivas, yo les voy a explicar una a una. Y recuerden también, mis estimados estudiantes, ver la planificación. Guíense con la planificación también, ¿verdad? Ahorita se las voy a mostrar. Es importante ver la planificación. ¿Por qué? Porque en la planificación están las fechas y está la asignación que usted debe de enviar en esa fecha. De igual manera, yo les recuerdo, usted no se preocupe, yo les recuerdo siempre, estimados estudiantes, recordar que tienen que enviar la asignación número 1, por dar un ejemplo, yo siempre se los voy a recordar, en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Así que no se preocupen por esa parte, mis estimados estudiantes. Entonces, respondiéndole a Rubiel Brown, estas asignaciones es para el otro sábado, yo porque estaba confundiendo, hoy es sábado, no es domingo, es para el otro sábado, ¿verdad? Esta es la asignación número 1 y la asignación número 2, ¿sí? Recuerden, Ok, gracias. con mucho gusto, Rubiel. Recuerden que, vuelvo a repetir, por lo menos empezamos hoy sábado, ¿verdad? Para hoy hay un mapa conceptual, déjenme buscarlo aquí, vamos a buscar ese mapa conceptual para que estén claros. Aquí está, no, esta es la asignación número 1, es el trabajo en clase. Déjenme buscarlo. Entonces, ese trabajo en clase es para hoy. Se los voy a mostrar aquí porque tengo un problemita que no se me visualiza la diapositiva. Pero eso es lo de menos. Ahorita vamos a ver por qué razón no se visualiza. Entonces, miren, aquí tenemos el trabajo en clase número 1, ¿verdad? Ese es el de hoy. Este trabajo en clase dice que lea el contenido de los temas 1, 2 y 3. Por eso es importante utilizar el módulo, mis estimados estudiantes, ¿verdad? Porque, ¿qué tema? ¿De dónde saco eso? Del módulo. El tema 1, el tema 2 y el tema 3, ¿verdad? Usted va a leer ese contenido, ¿verdad? Usted va a reflexionar, lo lee, reflexiona y presenta un análisis crítico, ¿verdad? Dice la importancia del estudio de la historia
para la formación cultural de los ciudadanos. ¿Por qué es importante la historia, verdad? Para formar esa cultura de los ciudadanos. Y es muy importante, ¿verdad? Porque gracias a la historia tenemos muchos acontecimientos, ¿verdad? Que de una u otra forma van a formar esa cultura de los ciudadanos, ¿verdad? Y también hay episodios en la historia que no se deberían repetir, ¿verdad que sí? Entonces, aquí vamos a ver esto. Entonces, usted va a redactar esto en mínimo 2 caras, ¿verdad? El análisis crítico. 2 caras de una página de 8,5 por 11. Recordar que todas estas asignaciones usted las tiene que transformar a PDF, ¿verdad? Y subirlas a la plataforma. Ahí donde dice trabajo número 1, ahí usted va a enviar esta actividad. Entonces, aquí tenemos, que era lo que les comentaba ahorita, es muy importante fijarse en los criterios. Mire que aquí dice evita la falta ortográfica. Entonces hay que cuidar. Recuerden que cuando estamos escribiendo en Word, si usted escribe una palabra, vamos a decir Panamá, yo lo escribo en minúscula, ella me lo va a subrayar. ¿Qué me está indicando? Que esa palabra está mal escrita. Entonces, ahí usted tiene la oportunidad de corregirla. Y un consejo, mis estimados estudiantes, siempre antes de enviar la tarea, revísenla, léanla y así usted evita perder puntaje por cualquier falta ortográfica o por una parte que se le quedó o que de repente ese párrafo no tiene coherencia con lo que se pide. O sea, usted revise antes de enviar. Y muy importante, pues aquí lo dice el último criterio, usted debe seguir indicaciones. Y si usted tiene alguna duda o alguna consulta, por favor me pregunta, ¿sí? No, yo estoy siempre anuente a cualquier pregunta, ¿verdad? De los estudiantes, siempre y cuando pues no sea tan tarde de la noche, ¿verdad? 11, 12 por allá, muchas veces a esa hora ya duermo. Pero usted escriba, que si usted escribe a esa hora y yo no le contesto porque estoy dormida, usted escriba que yo, créame que en la mañana apenas yo despierto, yo le contesto. Así que usted no se preocupe, ¿sí? Pueden escribir que con mucho gusto ahí estamos pues para despejar cualquier duda o cualquier consulta. Entonces, este es el trabajo número 1. ¿Alguna pregunta en este trabajo? ¿Alguna pregunta, mis estimados? No, profe, creo que todo está bastante claro. Perfecto. Si no tienen pregunta, entonces vamos a continuar. Entonces, seguimos acá, ¿verdad? Vamos a seguir aquí, ¿verdad? Con el módulo para mostrarles las asignaciones que me interesa explicar las tareas para que nadie esté, se me enrede, ¿verdad? Ya les digo, Historia de Panamá es una materia para pasar con a todo mundo, ¿sí? Porque es bastante accesible y las tareas son bastante accesibles también. Así que no hay que preocuparse en esa parte. Entonces, pues íbamos por aquí, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la asignación número 1. Respondiendo a la Rubiel, pues la asignación número 1 es para el otro sábado. Y tener en cuenta, pues, que tienen hasta el martes. Si no me equivoco, yo les puse hasta el martes o el lunes. Tengo que revisar, pero sé que le puse, creo que es hasta el lunes. Le puse, si no me equivoco, 2 días extra, ¿verdad? Porque son 8 días. Por lo menos empezamos hoy y esta asignación queda para el otro sábado. O sea, son 8 días y yo le adicioné 2 días más para que usted no tenga ningún tipo de problema y usted pues envíe a tiempo su asignación antes de que pues cierre ¿cómo le digo? La plataforma. Entonces, aquí tenemos la asignación 1, dice lea el contenido sobre los avances tecnológicos, ¿verdad? Que facilitaron los viajes de exploración y elabore un mapa conceptual. Aquí usted va a hacer un mapa conceptual, ¿verdad? Tomando en cuenta su desarrollo histórico, importancia y avance. ¿De quién? De los avances tecnológicos que facilitaron los viajes de exploración, ¿verdad? Entonces, usted va a hacer ese mapa conceptual. Vuelvo a recalcar, mis estimados estudiantes, por favor, fijarse en los criterios, ¿sí? Fijarse en los criterios. Mire que aquí dice ilustración.
Entonces, usted pues hace su mapa conceptual y usted le pone sus ilustraciones, eso queda a criterio y a creatividad del estudiante, ¿verdad? Usted puede hacer ese mapa conceptual como usted guste. El detalle es que tiene que llevar todo lo que se solicita. Ahí, ¿verdad? Entonces tenemos la asignación número 2. Aquí dice asignación 2, valor 100 puntos, ¿verdad? 10%. A eso era lo que yo les decía hace un momento, mis estimados estudiantes. Todas las evaluaciones, ¿verdad? Todas las asignaciones, las tareas, tienen un valor de 100 puntos. En este caso, la asignación 2 tiene un valor de 100 puntos y 10%. Dice, lea el contenido sobre el tema, estructura del gobierno colonial, la sociedad y la iglesia, ¿verdad? Y complete el cuadro comparativo. Ahí está el cuadro comparativo. Ese cuadro comparativo usted tiene que seguir lo que dice ahí. La religión, la educación, las instituciones, arquitectura, idioma, tradiciones y costumbres. Si usted quiere hacer ese cuadro comparativo diferente, usted lo puede hacer. Usted está en todo su derecho, ¿verdad? Siempre y cuando lleve todas esas cosas que se solicitan ahí, usted lo puede hacer. Eso queda a creatividad del estudiante. Entonces vamos a seguir. Aquí están los criterios, como ustedes se pueden dar cuenta. Todas las tareas tienen los criterios. Mire, aquí uso adecuado de palabras variadas y precisas y tome en cuenta las indicaciones para desarrollar las actividades. Siempre hay que pues, tomar en cuenta lo que se solicita, ¿verdad? Para que usted desarrolle una buena tarea y así tenga una buena evaluación. Entonces, aquí tenemos la unidad número 3, ¿verdad? Que tiene que ver con la época de la Unión a Colombia o departamental. Ahí vemos pues cuáles fueron todas esas causas de la Unión a la Gran Colombia. Yo les estoy explicando de una manera general todo lo que es el módulo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el Congreso Bolivariano, ¿verdad? Que tiene que ver con el señor Simón Bolívar, ¿verdad? La construcción del ferrocarril interoceánico en el año 1850 al año 1855, ¿verdad? Todas esas cosas, todos aquellos acontecimientos que ocurrieron ahí. Y tenemos pues a este personaje que es el creador del Estado Federal de Panamá, ¿verdad? En ese año de 1855. Entonces vemos la construcción del canal, ¿verdad? Por los franceses. Aquí la verdad es que tenemos bastante resumen de puntos importantes de nuestra historia de Panamá. Separación de Panamá de Colombia, ¿verdad? Que la misma se da el 3 de noviembre de 1903. Mire que después que Panamá se independiza de Colombia, perdón, de España, se une voluntariamente a la Gran Colombia y demora muchos años, pues, unida a la Gran Colombia porque tenía esa esperanza y esa fe que con Colombia iba a tener mejores días, pero no fue así, ¿verdad? Y decide pues separarse el 3 de noviembre de 1903. Mire, aquí tenemos también otro trabajo, este trabajo en clase, este es para el otro sábado, que es el tercer sábado, que es el día que tenemos la clase virtual. Ese día tienen que presentar este trabajo en clase. Aquí dice, guíese con el módulo y elabore una infografía en Canva. Aquí tienen que utilizar Canva, ¿verdad? Todo mundo sabe usar Canva y el que no sabe utilizar Canva, pues lo puede hacer en Word y lo convierte en PDF y lo envía, ¿sí? Porque de repente puede que exista algún estudiante que no tenga conocimiento en cómo usar Canva. Entonces, esta infografía es sobre la separación de Panamá de Colombia y su impacto en la historia panameña. ¿Cómo impacta esa separación en la historia de nuestro país? Entonces, eso usted lo va a hacer en formato Word. Aquí está el modelo, ¿verdad? Usted lo va a hacer, lo va a ilustrar. Ahí dice 100.10%. ¿Qué va a hacer en base a esa separación de Panamá de Colombia y su impacto en la historia panameña? Pues usted va a buscar la importancia. Aquí lo dice, la importancia, ¿verdad? Va a ver las características, va a anotar aquí cuál fue su aprendizaje, ¿verdad?
porque usted tiene que poner aquí cuál fue la importancia de ese acontecimiento de la separación de Panamá de Colombia. Usted lo va a ubicar ahí. Usted va a ubicar acá en este otro cuadro cuál fue la característica de la separación de Panamá de Colombia. Usted lo va a ubicar, el aprendizaje. ¿Qué aprendió usted en base a ese tema, verdad? Usted lo va a, lo va a ver ahí. Y las conclusiones también las va a plasmar ahí, y también va a plasmar cuáles fueron aquellos valores que se aprendieron durante la separación de Panamá de Colombia, y cuál es ese legado que nos deja en la historia, ¿verdad? El legado que nos deja en la historia panameña. Entonces, eso es lo que usted va a hacer ahí en esa tarea. Y aquí están, como todas las otras actividades, aquí están los criterios, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad y puntualidad, como siempre. El contenido, ¿verdad? Presenta un contenido de forma coherente, o sea, tiene que ser con relación a lo que se está pidiendo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos pues todos los criterios, ¿verdad? Que usted los va a seguir. Y tenemos también el trabajo número 3, que es también para el otro sábado que nos vemos, el que viene, no, el último sábado que tenemos la clase virtual. Tenemos una reflexión personal, ¿verdad? Aquí usted va a desarrollar 2 preguntas, ¿verdad? Pero usted la tiene que tener desarrollada, porque vamos a interactuar durante la clase, todos vamos a interactuar en relación a esa pregunta. ¿Cuál fue la importancia de la lucha por la soberanía que iniciaron los estudiantes del Instituto Nacional de Panamá el 9 de enero de 1964? ¿Por qué se da esa lucha? Recuerden que varios estudiantes perdieron la vida. ¿Por qué? Por exigir que nuestra bandera en un momento dado se ondeara al lado de la bandera de Estados Unidos, porque aunque les parezca increíble, mis estimados estudiantes, no solamente estaba la bandera de Estados Unidos, y nuestra bandera, siendo panameño, no se podía ondear. Y eso fue pues lo que dio origen a que esos estudiantes salieran a la calle a luchar por la soberanía, ¿verdad? Entonces usted tiene que explicar eso. Responde aquí cuál fue la importancia de la lucha por la soberanía que iniciaron los estudiantes del Instituto Nacional de Panamá el 9 de enero de 1964. Usted va a hacer esa tarea, y el día que tenemos clases vamos a interactuar todos en base a esa reflexión. Y la pregunta número 2 dice: explique con argumentos bien fundamentados la siguiente pregunta. Dice: la invasión a Panamá por los Estados Unidos en 1989 ¿tiene justificación? Si usted dice que tiene justificación, usted tiene que poner por qué tiene justificación. Sí, sí tiene justificación por esto y esto y esto. No tiene justificación, usted también va a explicar por qué no la tiene. Entonces, mis estimados estudiantes, esas 2 preguntas para el tercer sábado para interactuar, para ver el punto de vista de cada estudiante. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, una pregunta con respecto a eso que usted está diciendo, pero igual pues se tiene que entregarla en la plataforma, ¿no? Sí, mi corazón, usted la hace y la sube a la plataforma. El detalle es que yo les digo pues que la tengan lista ese día para poder interactuar entre todos. Vamos a interactuar, ¿verdad? Entre todos para ver cuál es el punto de vista de cada estudiante. Porque yo puedo decir de repente, para mí, la invasión a Panamá no tuvo justificación, ¿verdad? Yo puedo decir que no, porque pienso pues que de repente, si los Estados Unidos ¿verdad? Tenían urgencia de atrapar al señor Manuel Antonio Noriega, ellos lo podían hacer sin dañar a otras personas, ¿verdad? Y hubo muchas muertes. Y yo puedo decir que no tenían justificación. Pero la estudiante que me preguntó, Belsi, creo, si no me equivoco, Belsi puede decir, no, profe, para mí sí tiene justificación. Entonces vamos a interactuar ambos para ver cuál es el punto de vista de cada estudiante. Por eso es importante pues que usted la desarrolle y la tenga lista. Usted la puede leer y podemos ahí interactuar viendo a ver pues cuál es el punto de vista de cada estudiante. Porque yo puedo estar de acuerdo, pero usted puede no estar de acuerdo, o viceversa. Yo puedo decir que no, que esa invasión a Panamá no tiene justificación, y usted puede decir que sí la tiene, ¿verdad? Ahí vamos
a estar pues interactuando en base a esa pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda? Entonces, ahí están los criterios. Si nadie más tiene dudas, vamos a seguir. Entonces, aquí tenemos pues lo que es el otro tema, ¿verdad? Aquí ya llegamos a la unidad número 4. Aquí tenemos lo que es el periodo republicano, ¿verdad? Cómo se inicia cómo da inicio esa república hasta la década de 1950, ¿verdad? Aquí tenemos al señor Manuel Amador Guerrero. Vamos a ver. Tenemos la vida republicana de la década de 1960. Miren que ahí hay una imagen, ¿verdad? Flor. Usted no se preocupe, mi corazón. Mejor es tarde que nunca. Oye, usted no se preocupe. Aquí estamos y lo importante es que está aquí. Entonces, aquí tenemos las consecuencias, ¿verdad? Inmediatas de los hechos de 1964, ¿verdad? Que fue lo que ocurrió el 9 de enero, porque esos estudiantes eran unos héroes, ¿verdad? Quedaron como héroes. Salieron a la calle a protestar algo que ellos veían que no estaba bien. ¿Cómo era posible que la bandera de Estados Unidos iba a estar en tierras panameñas y nuestra bandera, siendo panameña, no podía ondearse ahí? Entonces, eso fue lo que generó, pues, esa caminata de esos estudiantes y, lamentablemente, pues, hubo varios muertos. Gracias a esos héroes podemos decir que somos libres y soberanos. Porque ustedes se imaginan si esos estudiantes no hubieran luchado por la soberanía, ¿qué sería de nosotros actualmente? Dios mío, nadie sabe, pero sabrá Dios qué hubiera ocurrido, ¿verdad? Entonces aquí vemos lo que es la República de 1970 hasta la invasión de Estados Unidos a Panamá, ¿verdad? O sea, hasta 1989. Y ahí tenemos pues lo que son los tratados Torrijos-Carter, ¿verdad? Que son un hito en la historia panameña, ¿verdad? Que tienen que ver con la transición del canal de Panamá, ¿verdad? Entonces, aquí vemos también lo que es el tratado de neutralidad. Aquí vamos a ver también lo que es todo aquel evento que se da durante la invasión, ¿verdad? Esos sucesos, ¿por qué murió tanta gente inocente? Ahí vemos imágenes, ¿verdad? Todos los batallones que se utilizaron para incendiar parte del Chorrillo, ¿verdad? Y algunos enfrentamientos que se dieron entre panameños y entre estadounidenses, donde hubo mucha gente inocente, pues, que perdió la vida, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vemos la asignación número 3, este es para el último sábado, que ya ese es el último sábado que terminamos. Aquí usted va a enviar esta asignación, ¿verdad? Sobre la invasión a Panamá. Aquí dice el concepto, ¿qué es la invasión? ¿Verdad? ¿Cuál fue la importancia de esa invasión? ¿Verdad? Si tiene importancia, ¿cuál fue la importancia? ¿Cuál fue el objetivo principal? Ustedes saben que el objetivo principal era atrapar al general Manuel Antonio Noriega, ¿verdad? Ese era el objetivo principal, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Usted va a anotar todo eso, ¿sí? ¿Y qué aprendizaje usted obtuvo mediante esa lectura, ¿verdad? O cuál es el aprendizaje que usted obtuvo mientras usted hacía esa tarea, ¿verdad? Porque siempre tenemos aprendizaje. Entonces, ¿y cuáles son los valores que nos deja ese episodio en la historia de Panamá? Porque mire, aunque usted vea cosas negativas, siempre hay un valor ahí, ¿verdad? Siempre se va a dar un valor. ¿Y cuáles eran esos valores aquí? Primero, el valor era el respeto, ¿verdad? Ellos tenían que respetar nuestra autonomía, ¿verdad? Nuestra soberanía. Entonces, ahí usted pone el respeto. Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Y ese es uno de los valores que debe de ir ahí. Entonces, aquí tenemos la evaluación, ¿verdad? Esta tarea vale 100 puntos, 5%. Y vamos a ver acá el examen final. Aquí tenemos el examen final. El examen final es, vale 100 puntos, 35%. Por eso yo les estoy explicando todo. No se preocupen que en la última clase del sábado
disculpen, en la última clase del sábado virtual, de igual manera, yo les explico esto todas las asignaciones que tenemos que hacer en los días que siguen. Así que usted no se preocupe por eso. Entonces, aquí se realiza un trabajo escrito sobre la historia de la comunidad donde vive. Por eso vamos a hacer historia. Tome en cuenta el corregimiento distrito e investigue sobre la fecha de fundación, origen del nombre, creación de instituciones públicas o privadas, si las tiene. Depende de donde usted viva, ¿verdad? Si tiene parques, si tiene iglesias, si tiene monumentos, todo eso usted lo va a plasmar ahí. Si es preciso, le puede tomar una foto y la pone ahí en el trabajo como evidencia, ¿verdad? Entonces, si no tiene, pues no le va a tomar foto. Usted nada más dice, mi comunidad no cuenta con un parque, usted lo pone, no cuenta con parque. Si, bueno, casi todas las áreas tienen iglesia, pero por X razón que no tenga iglesia, usted también lo pone. Si no tiene ningún monumento, igual lo pone. Y cuáles fueron aquellos sucesos históricos destacados y todo lo que le sirva para realizar el trabajo escrito, ¿verdad? Entonces, eso usted lo va, aquí están los criterios, aquí vemos, ¿verdad? Todo lo que usted va, aquí está el puntaje, mire, responsabilidad y puntualidad, 5 puntos. Investigación apropiada, 5 puntos. Destaca aspectos e importancia histórica, 5 puntos. Y el contenido histórico es el que tiene más peso, ¿vale? 10 puntos, ¿verdad? O sea, 10%. Y las conclusiones, 5%, y la creatividad, 5%, dando un gran total del 35%. ¿Alguna pregunta? En la parte de abajo aquí vemos la bibliografía de lo que se utilizó pues para llevar a cabo la creación de este módulo. ¿Alguna pregunta, mis estimados? No, profesora. Ajá. ¿Y a alguien más? ¿No tienen pregunta? Bueno, vamos a ver si puedo plasmar las diapositivas, ¿verdad? Porque aquí no me permite. A ver, ya dejé de presentar el módulo. Vamos a ver si puedo presentar las diapositivas porque, a ver, la ventana, no sé por qué razón no me deja presentar la diapositiva. ¿Me dicen, por favor? ¿Se ven las diapositivas? No, profesora. Yo creo que ahora sí. Vamos a ver. ¿Y ahora? Ahora sí, profe. Ay, qué bueno. Qué bueno. Gracias a Dios. Así que, miren. Aquí, bueno, ustedes ven la imagen, historia de Panamá, ¿verdad? El técnico superior en didáctica y tecnología educativa, número 32, ¿verdad que sí? Entonces, miren, aquí les doy la bienvenida a esta imagen, pero pues antes no sé por qué razón no se me presentaba, pero aquí, esta es una imagen de bienvenida, ¿verdad? Porque cuando usted llega a un lugar, o en el caso al curso de historia de Panamá, o al técnico de didáctica y tecnología educativa, usted está así como estos muñequitos, podré hacerlo, quiero hacerlo, cómo hacerlo, puedo hacerlo, trataré de hacerlo y hasta que al fin voy a hacerlo, ¿verdad? Yo les quiero decir, mis estimados estudiantes, todos ustedes son inteligentes, tienen ese potencial para seguir adelante, ¿verdad? Así que, bienvenidos con mucho gusto aquí en mi curso de Historia de Panamá. Dios me los bendiga grandemente. Y aquí, pues, usted se tiene que preguntar en qué escalón está usted hoy. Usted está, ¿verdad? Quiero hacerlo y lo voy a hacer, ¿verdad que sí? Entonces, con esa imagen le doy la más cordial bienvenida al curso de Historia de Panamá. Miren, me van a disculpar, pero yo siempre hago una oración para iniciar clase, pues, pero antes como no sé por qué razón era que no se visualizaba la diapositiva, pero vamos a hacer la oración porque siempre tenemos que estar
de la mano de Dios, mis estimados estudiantes, para que todo nos salga bien, no buscarlo solo en momentos difíciles, no, tenerlo presente en todo momento, ¿verdad? En las buenas y en las malas. Entonces, vamos a hacer la oración. Le solicito muy respetuosamente a un estudiante que lea esa oración, por favor. Cualquiera de ustedes que la lea. Yo, profe. Sí, gracias, Kevin. Muchas gracias. Dios, iniciemos la clase pidiéndote ayuda, tu sabiduría e inteligencia, tu protección y tu paz. Amén. Así mismo es. Gracias, Kevin. Así mismo es, ¿verdad? Iniciamos las clases pidiéndole la ayuda a Dios, que nos dé sabiduría, tanto a ustedes como a mí, ¿verdad? Que nos dé esa inteligencia y esa protección y la paz para seguir adelante. Todo eso te lo pedimos en tu nombre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Kevin. Entonces, tenemos también una reflexión. Esa reflexión es bien bonita, así que también le solicito a algún estudiante que por favor la lea. Así participamos todo y la cosa se hace menos. La educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Exactamente, así mismo es la educación, es ese pasaporte hacia el futuro, ¿verdad? Todas aquellas personas, como en el caso de ustedes que se están preparando, lo están haciendo para el día de mañana, ¿verdad? Se preparan hoy para mañana o en el futuro ser unos profesionales. Entonces, bueno, con ese mensaje le doy la más cordial bienvenida nuevamente al curso de Historia de Panamá. Y aquí pues yo hace un momento se los presenté, pero nunca está de más volverlo, ¿verdad? Volverlo a presentar. Tenemos la evaluación del curso, ¿verdad? La evaluación tiene un 10%, ¿verdad? Aquí en la asistencia, 10% la asistencia, las asignaciones 25%, trabajo en clase 30% y el examen final 35%. Entonces, dando un gran total, ¿verdad? De 100.100%. Entonces, bueno, para que tengan conocimiento, pues, de qué es lo que se va a evaluar. Entonces, vamos a seguir. Aquí sí vamos a ver lo que es lo que es en sí el curso de Historia de Panamá. Miren, aquí vemos varios acontecimientos, ¿verdad? Varios episodios, varios personajes de lo que es la historia de Panamá. Yo quiero ver qué visualizan ustedes en esa imagen o en ese collage de lo que es la historia de Panamá. A ver, quiero oír opiniones. Profe, bueno, pues aquí visualizo el incidente de la tajada de sandía. Ajá, perfecto. También está, podemos decir, la construcción de la ciudad de Panamá después Ajá. y también está el grupo indígena Guna, Correcto. la ampliación del canal en el 2000, no recuerdo qué fecha, Ajá. y el canal antiguo que fue inaugurado en 1914, creo. Ajá. Muy bien. Y también vemos el personaje que está acá. A ver, ¿alguien sabe quién es ese señor? Le voy a dar una pista. Era el esposo de la que una vez fue presidenta en nuestro país, Mireya Moscoso. ¿Cómo se llama el señor? Arnulfo Arias. Arnulfo Arias. Muy bien. Entonces, de esta manera, pues, damos inicio a lo que es Historia de Panamá. ¿Verdad? Ven. Entonces, miren, todo curso, mis estimados estudiantes, todo curso tiene objetivos generales y objetivos específicos, todo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí lo que es los objetivos generales. Dice que explicar la trascendencia del estudio y de la interpretación de los fenómenos que caracterizaron la prehistoria, analizar el proceso de evolución de los seres humanos y su desarrollo cultural. Ese es el objetivo general de todo el curso. Y tenemos los objetivos específicos.
Dice, definir el concepto de historia, de prehistoria e historia y sus características. Y describe el proceso de la evolución humana y sus características. Miren, tenemos que tener en cuenta que prehistoria no es lo mismo que historia. Están ligadas, pero no es lo mismo. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y vemos, pues, este punto bien importante, los valores, ¿verdad? La misión y la visión que tiene nuestra institución, ¿verdad? Como misión, el instituto, ¿verdad? Es una entidad privada e innovadora, con proyección social, ¿verdad? La misma es creada para formar y capacitar ciudadanos con calidad humana, emprendedores capaces de incursionar en mercados laborales y competitivos. Y también tenemos su misión, ¿verdad? Su visión, perdón. La visión, desde una proyección social elevada, calidad y reconocimiento nacional en la capacitación y formación de ciudadanos con innovaciones tecnológicas adecuadas al entorno social y empresarial, ¿verdad? De la provincia del país. Y vemos pues los valores que practica nuestra institución, que es la responsabilidad, que es uno de los valores más importantes, ¿verdad? De la sociedad, ser responsable en todo momento, ¿verdad? Entonces vemos eso, la integridad, el servicio, la eficiencia y la pertinencia. Esos son los valores que practica nuestra institución. Entonces, aquí vemos algo bien importante, que era lo que yo les decía que se lo iba a mostrar ahorita, y este es el momento, mis estimados estudiantes, la planificación didáctica. Mire, aquí dice, disculpen, técnico superior en didáctica y tecnología educativa, número, ¿verdad? El 132, asignatura Historia de Panamá. Vemos el inicio de la clase, que es hoy, y termina el 21 de marzo, ¿verdad? Entonces vemos los objetivos, explicar la trascendencia del estudio e interpretación que caracterizan la historia, analizar el proceso de evolución de los seres humanos y su desarrollo cultural. Y vemos pues el objetivo específico, que es definir el concepto de prehistoria e historia y sus características, y describe el proceso de la evolución humana y sus características. A esto era lo que yo me refería, mis estimados estudiantes. Usted fíjese siempre, aquí por lo menos aquí está la fecha, ¿ve? 28 del 2, y aquí aparece, mire, hoy tienen un 2,5% de asistencia, porque equivale a 10%, entonces hoy tienen el 2,5%. Entonces, aquí vemos el trabajo en clase que se va a desarrollar, ¿verdad? Individual, que es un análisis crítico sobre la importancia, ¿verdad?, de la historia para la formación cultural de los ciudadanos. Entonces, esa es la primera tarea, que esa tarea deben de hacerla hoy, pero yo entiendo que mucha gente trabaja y de repente usted está ahorita aquí en la clase virtual, pero tiene que ir a trabajar. Usted tiene hasta el lunes, si no me equivoco, son 2 días después para entregar. Las otras tareas sí son 8 días después, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la prehistoria, ¿verdad? El concepto, estos son los temas que vamos a desarrollar hoy. La prehistoria, el concepto, las características, etapa de la prehistoria, edad de la piedra, edad de los metales y la prehistoria en el Istmo de Panamá. Entonces, miren, estimados estudiantes, aquí en la parte de tarea y actividad del inicio, aquí hay un video, pero ese video no lo puse porque demora 10 minutos, pero ahí está, ustedes lo pueden ver. Es el pájaro que se quejó con Dios, ¿verdad? Es una maravillosa reflexión, muy bonita, porque todos los días tenemos que agradecer a Dios, ya sea en momentos difíciles o en momentos buenos, siempre agradecer a Dios, ¿verdad? Tenerlo presente en nuestra vida. Y vemos en base a esa reflexión que cuando agradecemos a Dios todos los días, aunque tengamos un día fatal, ¿verdad? Hay que agradecer a Dios porque estamos vivos, ¿verdad? Y usted va a ver que poco a poco, cuando usted se pone todos los días a agradecer a Dios por todas las cosas, a usted le va a ir mejor siempre, en todo momento. Entonces, aquí tenemos los indicadores de logro, ¿verdad? Y acá tenemos los indicadores de desempeño. Y pues ahí en la parte de abajo están lo que son los criterios. Y aquí está pues la otra parte de los otros temas,
¿verdad? Las etapas precolombinas del Istmo y la prehistoria en el Istmo de Panamá. Y en la parte de abajo aparece lo que es la bibliografía. Entonces, ¿alguna pregunta con referente a la planificación didáctica? ¿Alguna pregunta? Dígame, Kevin. Y hasta el momento no, profe. Ah, perfecto, está bien, Kevin. Gracias. Entonces, aquí esta parte que les estoy mostrando, mis estimados estudiantes, es la de esta semana, ¿verdad? Entonces, vamos a ver también, porque la otra semana no nos vemos por este medio, pero ustedes tienen que tener claro, pues, qué es lo que... Aquí está la unidad, la planificación, ¿verdad?, de la otra semana. Aquí está explicar la trascendencia del estudio y de la interpretación de los fenómenos que caracterizaron la prehistoria, ¿verdad? Y analiza el proceso de evolución de los seres humanos y su desarrollo cultural. Y aquí vemos, pues, los objetivos específicos que reconoce las rutas de poblamiento del continente americano y las características de sus primeros habitantes. Y demuestra dominio conceptual de la historia y sus principales características como ciencia social. Y vemos, pues, aquí la fecha, 7/3, que yo no recordaba, yo estaba ahí, yo anteriormente mencioné 8, pero es sábado, es 7 de marzo, ¿verdad? Y el día que nos vemos es 14 de marzo, si no me equivoco. Entonces, aquí vemos, aquí estos temas, estas dos unidades, yo las voy a abarcar hoy en las clases, ¿verdad? Y las vamos a ir viendo. Ya vimos que la primera unidad trata sobre la prehistoria y la segunda unidad tiene que ver sobre la historia, que son dos conceptos sumamente diferentes, están ligados en cierta forma, pero son diferentes. Entonces, vemos lo que es la historia, el concepto. Vamos a ver las fuentes de la historia, ¿verdad? Cuáles fueron esas ciencias auxiliares de la historia y las grandes épocas de la historia. Vemos lo que es las edades de la historia y también vamos a ver algunas teorías del origen del hombre americano. Todo eso lo vamos a ver hoy, si Dios así nos los permite, ¿verdad? Tenemos la asignación número 1, que era lo que le explicaba al estudiante hace un momento, pero aquí se ve mejor en base a la planificación, ¿verdad? Vemos la asistencia, la asignación número 1, el mapa conceptual sobre los avances tecnológicos, ¿verdad?, que yo les expliqué hace un momento, y vemos, pues, la otra asignación, que es un cuadro. Y aquí visualizamos también lo que son los indicadores de logro por tarea o por actividad, ¿verdad?, donde usted va a identificar las características de las principales teorías que tratan de explicar el origen del hombre. Y entre los indicadores de desempeño, aplica dominio conceptual en la elaboración del cuadro comparativo sobre las fuentes escritas y las fuentes no escritas, y la línea de tiempo sobre los periodos, ¿verdad?, de la historia de Panamá. Entonces, esto es lo que vamos a ver durante la clase de hoy. Aquí vemos también algunas etapas precolombinas del Istmo y la prehistoria en el Istmo de Panamá. Y pues, la explicación de la actividad de la semana número 1 en clase y la retroalimentación del tema tratado, y recordar las actividades y fecha de entrega en la plataforma Moodle, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, pues, lo que es la bibliografía. Entonces, seguimos. Aquí, mire, tenemos, sí les comento, mis estimados estudiantes, que nuestra clase tiene 3 fases. La inicial, desarrollo y cierre, ¿verdad? Ahorita mismo nos encontramos en la fase inicial, ¿verdad? Aquí en la fase inicial ya vimos lo que fue la bienvenida, el mensaje motivador, ¿verdad? La presentación de los temas y los objetivos del tema, y vamos ahora a lo que es la explicación del tema. Entonces, aquí está la introducción a la historia, que es la unidad número 1 que vamos a ver de las generalidades de la historia y el periodo prehispánico de Panamá. Vamos a visualizar lo que es la introducción a la historia, la prehistoria, la introducción a la historia de Panamá, cuáles fueron aquellas ciencias auxiliares y la época prehispánica de Panamá, ¿verdad? Las teorías de poblamiento y los pueblos originarios y algunos sitios arqueológicos, ¿verdad?, que se desarrollan en nuestro país y en nuestra provincia también. Entonces, para dar inicio, ahora sí quiero la participación de mis hermosos estudiantes aquí. Entonces dice, responde a preguntas para identificar conocimientos previos. ¿Sabes qué es prehistoria?
Es la número 1. Y la número 2, etapa de la prehistoria. Miren que ahí abajo le tengo un cuadro con la etapa de la prehistoria. Así que ya ahí usted se la aprende rapidito. Y vemos que la edad de piedra y el concepto de historia y menciones algunas ciencias auxiliares de la historia. Entonces, ¿qué es prehistoria para ustedes, mis estimados estudiantes? ¿Qué es prehistoria? A ver si alguien sabe. Profe, Recuerden- es el Ajá. periodo más largo que tiene la humanidad en la historia, por decirlo así. Es correcto, sí, muy bien. Abarca desde los primeros homínidos o humanos hasta la invención de la escritura. Es correcto. Tenemos que la prehistoria, la palabra dice pre, o sea, antes de, ¿verdad? Es todo aquellos periodos, ¿verdad? Por decirlo así, que se dieron antes de la historia. Muy bien, Kevin. A ver, alguien dice la etapa de la prehistoria, ahí la tienen que leer porque ahí abajo está. ¿Cuáles son esas etapas de la prehistoria? La edad de piedra y la edad de los metales. Exactamente, la edad de piedra y la edad de los metales, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué es la edad de piedra? La palabra lo dice, edad de piedra. Todo era de piedra, ¿verdad? Todo era de piedra. ¿Y qué es la historia? ¿Qué es la historia para ustedes? Usted la puede decir con sus propias palabras. A ver, ¿qué es la historia? Bueno, profe, para mí la historia es una ciencia, bueno, pues que estudia hechos históricos o acontecimientos que suceden, que sucedieron anterior a la formación, por ejemplo, de nuestra república, para que esos mismos hechos no sucedan de nuevo, pues, para que se aprenda de lo malo y lo bueno que tuvieron. Exactamente. Así mismo es, Kevin. Entonces la historia no es más que aquella ciencia que tiene que ver con los acontecimientos ocurridos en el pasado, ¿verdad? Y lo que le decía anteriormente, gracias a esos personajes que se dedicaron a escribir, podemos decir que tenemos todas esas, podemos conocer todos aquellos acontecimientos gracias a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunas ciencias auxiliares de la historia? Arqueología, antropología, Ajá, muy bien. Geografía. La cronología. Exacto, correcto. ¿Por qué le decimos ciencias auxiliares? Porque van a ayudar a la historia, ¿verdad? Como la geografía, por lo menos. La geografía ubica, un ejemplo de ello fue cuando se dio el COVID por primera vez. La geografía, ¿cuál era el trabajo de la geografía? Ubicar el lugar de los hechos. Entonces, la geografía también es una ciencia auxiliar y son importantes porque auxilian a la historia, ¿verdad? Con todos los hechos y acontecimientos que se den. Les pregunto algo, mis estimados estudiantes, ¿se da historia todos los días? Sí. Exactamente, sí hacemos historia todos los días hay historia. Así que vamos a ver aquí, ahora sí iniciamos a lo que es la explicación, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, dice que la prehistoria no es más que la ciencia que estudia la evolución de la especie humana, ¿verdad? Y ahí vemos, la especie humana ha ido evolucionando. Yo les pregunto algo, mis estimados estudiantes. Esa especie humana durante la prehistoria es igual a la de ahora? No, profesora. Claro que no, ¿verdad? En nada es igual, ¿verdad que no? No es igual, en ningún sentido. ¿Por qué? Ni en la vestimenta, ni en el aprendizaje, ¿verdad? Pero sí le debemos tenemos muchos legados de esos personajes que se desarrollaron durante la prehistoria. Vamos a continuar. Entonces, aquí vemos las edades de la prehistoria, ¿verdad? Edad de piedra y edad de los metales. Entonces, tenemos que la edad de piedra, en la edad de piedra se desarrollaban el paleolítico, el mesolítico y el neolítico, mientras que en la edad de los metales estudiaba o tenía que ver con el cobre, el bronce y el hierro. Recuerden que primero empezó con la edad de cobre y querían como mejorar ese metal y se da inicio entonces
¿verdad? Empiezan, siguen por último, pues terminan con lo que es el hierro, porque es uno de los metales más fuertes, ¿verdad? Y lo utilizaban para hacer utensilios tanto de defensa como para trabajar. Entonces, seguimos acá. Etapa de la prehistoria. Miren, se dice que, así como lo dijo Kevin, la prehistoria es la etapa más larga en la vida de la humanidad, ¿verdad? Y tiene 3 grandes periodos. ¿Cuáles son esos periodos? El paleolítico. ¿Qué quería decir eso de paleolítico? El paleolítico tiene que ver con la piedra tallada, por eso se llama así, paleolítico. Y el neolítico tiene que ver o tenía que ver con la piedra pulimentada, ¿verdad? Esa piedra ya bien pulimentada. Y la edad de los metales tenía que ver con esos metales, ¿verdad? El cobre, el bronce y el hierro, que lo mismo eran utilizados pues para cazar y para defensa personal. Miren, vemos el periodo paleolítico. Este periodo es el periodo más largo de la existencia del ser humano. Fíjense bien en las imágenes, mis estimados estudiantes. Miren, aquí en el paleolítico, estos personajes eran nómadas. Yo les pregunto, ¿qué es nómada? Que no tienen un lugar. Ellos, exactamente, no tienen un lugar fijo. Exacto. En cada lugar que estaban, hacían su tienda. Es correcto, ¿verdad? Nómadas eran aquellos personajes que se la pasaban de un lugar a otro, ¿verdad? Como lo dijo el estudiante, no tenían un lugar fijo. Entonces, eso era nómada, ¿verdad? Vivían en cuevas. Estos personajes anteriormente vivían en cuevas. Fabricaban instrumentos de piedra y hueso, así como lo tiene la imagen, ¿verdad? Ellos fabricaban todos sus instrumentos de piedra y hueso, tanto para cazar como para la defensa, ¿verdad? Y eran cazadores y recolectores. Esas eran sus actividades en aquella época. Solo cazaban, ¿verdad? Animales de la megafauna, como vemos aquí en la imagen. El mamut es un elefante enorme, ¿verdad? Ellos lo acorralaban entre todos, ¿verdad? Y lo cazaban. Entonces, aquí vemos también, en este periodo es de gran importancia. ¿Por qué? Porque aquí el hombre descubre el fuego, ¿verdad? ¿Cómo lo descubre? Chocando 2 rocas, ¿verdad? 2 piedras. Las chocaban y eso producía lo que era el fuego. Y entonces utilizan el fuego pues para abrigarse, ¿verdad? Y para cocer sus alimentos. Ustedes se ponen a ver, mis estimados estudiantes, que entonces antes de eso no cocinaban sus alimentos. O sea, esas cosas se las comían crudas. A ver, vemos el paleolítico inferior. Es la etapa inicial de la edad de piedra, ¿verdad? Aquí tenemos pues cómo se inicia este señor, ¿verdad? ¿Cuál es el uso que le dan a la piedra, ¿verdad? Y tenemos los primeros homínidos, que estas personajes andaban prácticamente desnudos. Y aquí pues también ya ellos controlan lo que es el fuego y también elaboraban pues herramientas de piedra, como lo mencioné anteriormente, para cazar y para la defensa. Aquí tenemos el paleolítico medio, ¿verdad? Es la etapa inicial de la edad de piedra, ¿verdad? Aquí vemos que es un periodo de la prehistoria humana, ¿verdad? Caracterizado por el predominio de la cultura, ¿verdad? Y utilizaban varios métodos, ¿verdad? Y miren, aquí vemos cómo este personaje ya empieza pues a utilizar, a cubrirse parte de su cuerpo, ¿verdad? Y aquí en este paleolítico medio ya domina lo que es el hombre neandertal. Y ellos también en este periodo aprenden o practican lo que son los ritos funerarios, ¿verdad? Ya empiezan o aprenden a enterrar a sus difuntos, ¿verdad? Y ya también en este periodo aprenden lo que es un lenguaje articulado, porque recuerden que muchas veces se comunicaban por seña y por cuestión porque como que no sabían, ¿verdad? Hablar o no dominaban el lenguaje. Entonces, tenemos el paleolítico superior, ¿verdad? Este coincide con la segunda mitad del último periodo glacial,
¿verdad? Donde existía un clima muy frío. Y es allí donde ellos empiezan a preocuparse, a cubrirse, ¿verdad? Por el tiempo que estaba, ¿verdad? Era un frío demasiado fuerte. Entonces ya ellos no van a andar totalmente desnudos, sino que de las pieles de los animales que cazaban, entonces empiezan a utilizarla como vestimenta. Aquí vemos que en este paleolítico superior ya empieza lo que es el invento del arte rupestre, ¿verdad? Y mobilar, y se crean grabados en cuevas. Recuerden que en este periodo la gente desconocía lo que era la escritura y por ende no sabían leer y mucho menos escribir, pero ellos plasmaban toda su vivencia en las cuevas, ¿verdad? Donde se expresaban mediante dibujos. Y son, en este periodo todavía son cazadores y recolectores, ¿verdad? Y también este periodo se caracteriza porque desarrollan algunas técnicas de trabajo, ¿verdad? Como herramientas líticas que las mismas fueron perfeccionando. Entonces, aquí vemos la prehistoria en Panamá. Miren, una línea de tiempo de la prehistoria en Panamá. Tenemos lo que es el periodo de los paleoindígenas, el precerámico y el cerámico. En el paleoindígena, ese indígena, ¿verdad? Ese periodo comprende el periodo antes del año el año 9500 antes de Cristo hasta el año 8000 antes de Cristo igual. ¿Verdad? En este periodo, la subsistencia de estos primeros pobladores del istmo, igualito que los anteriores, se basaban en la caza de la megafauna y la recolección de semillas y frutas. Y en el precerámico, que comprende el año 8000 antes de Cristo hasta el 30.000 antes de Cristo, eran igual que el anterior, cazadores y recolectores. Pero este periodo pues se especializaron, eran especializados y portadores de una eficiente y variada tecnología lítica, ¿verdad? Conocieron lo que fueron el tejido, algunas cuestiones que tejían, ¿verdad? Y el cerámico, aquí en el cerámico ya ellos se dan cuenta que no solo pueden vivir de la megafauna, o sea, de recoger, de cazar y recolectar. ¿Por qué? Porque ya la megafauna se iba extinguiendo. Entonces, en el periodo cerámico, ellos empiezan a cultivar el maíz. Miren que ese es el legado que ellos nos dejaron a nosotros. El maíz, los frijoles y los tubérculos, ¿verdad? E hicieron recipientes de barro, como la imagen que aparece ahí arriba. Ya ellos empezaron a elaborar, ¿verdad? Esos recipientes de barro y los pintaban. Miren que pese a que no sabían leer ni escribir, eran magníficos dibujantes. Eso sí lo dominaban, ¿verdad? Entonces tenemos algunas regiones arqueológicas de Panamá. Miren, aquí durante mucho tiempo, ¿verdad? Durante la prehistoria hubo un desarrollo tanto cultural y material del Istmo de Panamá, ¿verdad? En relación a esas regiones arqueológicas, ¿verdad? Entonces vemos, por lo menos aquí la región arqueológica, vemos varias regiones. Está la central o Gran Coclé, que esta corresponde a la vertiente de Colón, en la parte oeste, ¿verdad? De Panamá y algunas provincias como Veragua, Herrera, Coclé y Los Santos. Miren, mis estimados estudiantes, nosotros somos ricos en regiones arqueológicas, todo el país, ¿verdad? Y en la región occidental o Gran Chiriquí, que esta corresponde a Chiriquí, a Boca del Toro, también tenemos regiones arqueológicas. Y en el Gran Darién, que comprende Panamá y Colón. Y también existen regiones arqueológicas en nuestras comarcas, la que es la Cunayala y la provincia de Darién. También hay muchas evidencias, son evidencias de que antes de nosotros existieron otras personas. Mire, y una evidencia de ello está aquí en Panamá. ¿Dónde? En Caizán. Todo esto es evidencia de Caizán, ¿verdad? Estas son evidencias del lugar que se llama Sitio Barriles. ¿Alguien de ustedes ha visitado Sitio Barriles? ¿No? Se fue todo el mundo. Entonces, vemos... De mi parte, no. Ajá, ok.
Bueno, miren, por lo menos esta imagen que está aquí con esta piedra tallada, esto era un mapa. Esto era un mapa que utilizaban nuestros indígenas, ¿verdad? Nuestros ancestros, ¿verdad? Entonces, este era un mapa para comunicarse entre ellos, ¿verdad? Y miren la vasija esa que está, miren cómo la pintaban y cómo la tallaban. Y esos personajes no tenían ningún tipo de estudio, no tenían ni idea cómo, o sea, nada que ver con la pintura, y aún así realizaban unos trabajos hermosos y fuertes y duraderos. Porque mire cuánto tiempo tiene todo esto. Allá en Sitio Barriles, todas estas imágenes son de Sitio Barriles, estas vasijas están así todavía semienterradas, ¿verdad? Y vemos todas estas partes de aquí. Todo esto es evidencia de que antes de nosotros hubo otras personas, ¿verdad? Entonces, aquí, antes de seguir al concepto de historia, a ver, ¿alguien me puede decir algo en base a lo que he explicado? Vimos lo que es la prehistoria, ¿verdad? ¿Qué es la prehistoria? ¿Qué es la prehistoria, mis estimados estudiantes? Ya lo acabamos de ver. Ahora, bien, pregunto, ¿la prehistoria y la historia es lo mismo? No, profesora. No es lo mismo, exactamente. ¿Por qué? Porque la prehistoria, miren, la prehistoria, lo vimos ahorita anteriormente aquí, la prehistoria no es más que la ciencia que estudia la evolución humana. Esa es la prehistoria, esa ciencia va a estudiar a quién, a ese humano. ¿Y qué ocurrió con ese humano? Él evolucionó, ¿verdad? Creció en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque fue aprendiendo muchas cosas al momento de su evolución. Entonces tenemos el concepto de historia. La historia no es más que la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad, ¿verdad? Ciencia que estudia todos los acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Entonces yo les pregunto, ¿hacemos historia actualmente? Claro que sí. Sí hacemos historia. Todos los días hacemos historia. Todos los días, ¿verdad? Y un ejemplo de esa historia fue la historia del COVID, que hace aproximadamente, Dios mío, ya hace 6 años, porque el COVID llegó en el 2020, ¿verdad que sí? Y ya vamos a cumplir 6 años ahora en marzo, que fue 6 años allá donde se dio por primera vez. En diciembre ya cumplieron 6 años y acá nosotros 6 años en marzo. Recuerdan que el primer caso que llega a Panamá es en marzo, de una panameña, ¿verdad?, que había ido a España y era la primera pues que se detectaba con COVID en el aeropuerto. Entonces vemos que la historia, mire, la historia tiene fuentes escritas y tiene fuentes no escritas. ¿Para qué tiene esas fuentes? Para analizar, ¿verdad? Para analizar a quién, a la prehistoria. Aquellos historiadores y aquellos arqueólogos, ¿verdad? Analizan las fuentes no escritas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas fuentes no escritas? Objetos, restos arqueológicos, así como usted lo ve en las imágenes, monumentos, y tenemos pirámides y huesos. Esos son fuentes de la historia no escrita. ¿Por qué? Porque no se necesita escribir. Usted lo tiene ahí, usted tiene el objeto, usted lo puede visualizar, lo puede palpar, ¿verdad? Porque se puede ver, está presente. Entonces, mientras que las fuentes de la historia escrita, la palabra lo dice, fuente de la historia escrita, todo lo que se va a escribir, todo lo que se escribe, llámese periódico, llámese diario, llámese carta, libros, cuadernos, etcétera, etcétera. Todo lo que se escribe es una fuente escrita. Usted preste atención porque al final hago preguntas. Entonces, miren, mis estimados estudiantes, las fuentes audiovisuales, la palabra lo dice, ¿verdad? Lo que estamos viviendo actualmente, la tecnología, se basan en técnicas, ¿verdad? Llámese cámara, llámese televisores, tablets, computadoras,
celulares, etcétera, etcétera, de producción de imágenes y sonidos. Entonces, vamos a ver también las ciencias auxiliares. Miren, acabamos de ver las fuentes escritas y las fuentes no escritas. Ahora vamos a ver las ciencias auxiliares, que era lo que yo les decía, la palabra lo dice. Fuente, ciencia que va a auxiliar ¿a quién? A la historia. En el caso de la geografía, ¿qué es la geografía? La ciencia que estudia, ¿verdad? La ciencia que estudia el medio ambiente y sus características, ¿verdad? Llámese flora, fauna, relieve, todo eso, todas las características que tenemos en nuestro entorno, el clima, ¿verdad? Entonces, la geografía es de gran importancia. ¿Por qué? Porque va a ubicar el lugar de los hechos, ¿verdad? Y no solo el lugar, va a ubicar el clima, va a ubicar ¿verdad? En qué parte del límite, la frontera donde se dio. Un ejemplo de ello que yo les mencioné anteriormente, cuando se da el caso de COVID por primera vez en Wuhan, la geografía lo ubicaba, donde se daba el caso de COVID por primera vez. Y también se encargaba de ubicar recientes casos que se iban dando a medida que iba transcurriendo la pandemia. Entonces tenemos la cartografía. ¿Qué es la cartografía? La cartografía no es más que la ciencia que estudia los mapas, ¿verdad? Ciencia que estudia los mapas. ¿Para qué se utilizan los mapas, mis estimados estudiantes? A ver si alguien me Para dice. la ubicación, profe. Exacto, para ubicarnos, ¿verdad? Mediante los mapas nos podemos ubicar, vamos a saber dónde estamos. Entonces la cartografía también juega un papel muy importante en la historia. A ver, vamos a ver. Tenemos otras ciencias auxiliares, la cronología. Miren, la cronología es aquella ciencia que determina el orden y fecha de hechos históricos, ¿verdad? En qué orden se dan y en qué fecha se dio. Y la paleografía no es más que esa ciencia que estudia la escritura antigua. Mire que hay muchas cosas que estaban escritos, ¿verdad? Valga la redundancia, en una escritura antigua, pero eso lo tienen que traducir a una escritura que nosotros podamos entender. Entonces la paleografía se encarga de eso. Y la paleontología es la ciencia que estudia e interpreta el pasado. Esa ciencia tiene que ver con el pasado, ¿verdad? Y la arqueología, ciencia que estudia los cambios que se dan en la sociedad. ¿Cuáles serían esos cambios, mis estimados estudiantes? ¿Cuáles serían esos cambios que se dan en la sociedad? ¿Qué cambios tenemos ahorita en la sociedad? ¿Qué cambios se están dando actualmente? A ver. Tecnológicos, sociales, educativos. Exactamente. Cambios en la ciencia, cambios, así como lo dijo, creo que fue Kevin, cambios en la tecnología, cambios, ¿verdad? En todo. Se están dando muchos cambios y esos cambios llegaron para quedarse, por lo menos la tecnología, eso llegó para quedarse, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a vivir con ella. No dejarnos consumir, sino aprender a vivir con todos esos cambios que se han dado en la sociedad. A ver, la antropología tiene que ver con el estudio del ser humano, o sea, esa ciencia nos va a estudiar a nosotros, ¿verdad? En el caso que estudió cómo el hombre ha ido evolucionando, ¿verdad? Entonces, la geología, ciencia que tiene que ver con la tierra, ¿verdad? Va a estudiar todos los movimientos de la tierra, porque cuáles son las capas de la tierra, por qué se dan esos movimientos sísmicos, ¿verdad? Por qué la tierra se mueve, todas esas cosas las va a estudiar ¿quién? La geología. Y la etnografía va a estudiar todas las costumbres, ¿verdad? Es la ciencia que estudia las costumbres de quién, de todos los pueblos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas costumbres, mis estimados estudiantes? ¿Cuáles son las costumbres de los pueblos? A ver. Los bailes, las comidas. Exacto. Bailes, comida, folclore, etcétera, etcétera. Todo eso son las costumbres de los pueblos, ¿verdad? Y la numismática tiene que ver con las monedas. Usted ve, ciencia que estudia las monedas. Hay gente que colecciona monedas de diferentes años y de diferentes pueblos. Bueno, esa es la ciencia que estudia eso. Entonces, vemos aquí la filología.
estudio de los textos antiguos, ¿ya? Estudio de los textos antiguos. Va a estudiar todo. Recuerden que por lo menos ¿cuál es un texto antiguo? Denme un ejemplo de un texto antiguo. A ver, mi La Biblia. ¿Cómo? La Biblia. Es correcto, mi corazón. Ese es un texto antiguo, pero de gran importancia, enriquecedor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la filología? Va a estudiar esos textos antiguos. Recuerde que la Biblia anteriormente estaba escrita en diferentes idiomas, ¿verdad? Entonces, esa filología va a estudiar esos textos antiguos. La economía, ciencia que estudia la forma de administrar nuestros recursos disponibles para satisfacer nuestras necesidades, ¿verdad? Vamos a ver cómo utilizamos este dinerito para pagar el súper, para pagar la luz, para pagar el internet, para pagar el colegial de nuestros hijos, la platita que le vamos a dar para la merienda. O sea, la economía es la ciencia que va a estudiar cómo usted debe administrar todos esos recursos para que usted pueda satisfacer muy satisfactoriamente sus necesidades. Entonces, miren, esas son algunas ciencias, porque hay más ciencias que tienen que ver con el auxilio de la historia, ¿verdad? O sea, que la van a auxiliar, la van a ayudar a ejercer todas esos cambios que tienen que darse en la historia. Esas ciencias le van a ayudar. Entonces, tenemos las unidades de tiempo. Mire, para los que no saben, el milenio son más de 1000 años, ¿verdad? Son 1000 años. Y el siglo tenemos, que es una unidad de tiempo equivalente a 100 años. Ya nadie vive un siglo, ¿verdad que no? Muy poco. ¿Por qué? Por muchas cosas. La gente aguanta mucho sueño, la gente tiene muchos vicios, toman mucha Coca-Cola, o algunos fuman, toman, y todo eso equivale a que el nivel de vida vaya bajando. Entonces, actualmente casi ya nadie llega a 100 años. Son muy pocas las personas, ¿verdad? Entonces, tenemos la década equivalente a 10 años. Si usted tiene 30 años, usted tiene 3 décadas, ¿verdad? Si tiene 40, tiene 4, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, los lustros es cada 5 años, así como está la imagen, ¿verdad? Los milenios, las décadas, ¿verdad? Y los lustros. Entonces tenemos las edades de la historia. Mire, la historia también, así como la historia tiene ciencia, tiene fuente, también tiene edades, ¿verdad? Tenemos la edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Y aquí vemos que la edad antigua se da desde el año 4000 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, y la edad media desde el año 476 después de Cristo hasta 1453, y la edad moderna desde el año 1453 hasta 1789, y la edad contemporánea desde 1789 hasta nuestros días, ¿verdad? Qué interesante que son estos periodos, ¿verdad que sí? Así que, pues, resumido ahí. Y claro, en cada etapa, en cada edad, se dan diferentes tipos de acontecimientos. Entonces, miren las edades. Aquí la tenemos también un poquito así, casi con algunas ilustraciones para que tengan más o menos la idea, pues, de qué es lo que se desarrolla en cada edad. Y aquí vemos periodo de la historia panameña, una línea de tiempo de los periodos de la historia de nuestro bello Panamá. Entonces, tenemos el periodo prehispánico que se da en el año 9000 antes de Cristo hasta 1501. Recuerden que en el año 1501 empiezan a surgir varios acontecimientos, ¿verdad?, de conquista de España, ¿verdad?, en nuestro país y en otros lugares del mundo. Entonces tenemos el periodo hispánico que empieza en el año 1501 hasta 1821, y tenemos el periodo de unión a Colombia de 1821 hasta el año 1903, y el periodo republicano de 1903 hasta nuestros días, ¿sí? Esos son algunos acontecimientos que se dan en
en los periodos de la historia de Panamá. Y aquí tenemos algunas teorías, mis estimados estudiantes. ¿Qué es una teoría, chicos? ¿Qué es una teoría? Pregunto para que no se me vayan a dormir, mis estimados, porque sé que no es fácil estar 2 horas sentadas ahí, entonces tenemos que interactuar para que no sea nada más la profe la que hable, la que habla. Así que tenemos que interactuar. A ver, mis estimados estudiantes, ¿qué es una teoría? Antes de iniciar, ¿qué es una teoría? Es como una idea que se tiene con respecto a algo y ha sido más o menos comprobado. Ajá. Sí, mi corazón, pero parece como que alguien tenía el micrófono abierto también, ¿verdad? Ajá, entonces, ¿quién fue la que, es que no puedo ver desde acá, ¿quién fue la que contestó? Graciela. Graciela, ajá, Graciela, muy bien. Ya, que es como una idea más o menos de algo que se tiene. Exacto, una idea, una hipótesis, ¿verdad? Como una creencia, o sea, yo creo que ocurrió, o una hipótesis, una idea. Entonces, tenemos que existen varias teorías del origen del hombre, ¿verdad? Recuerden ¿qué pasaba en América cuando deciden emigrar algunas personas? América estaba poblada por nuestros hermanos indígenas. Por eso que se dice que América es de nuestros hermanos indígenas, ¿verdad? De los indígenas. ¿Por qué? Porque en el caso de cuando llega Cristóbal Colón, ¿qué fue lo que vio? Indígenas, ¿verdad? Entonces, eso nos da una idea de que nuestro continente estaba poblado anteriormente por indígenas antes de que llegaran esos españoles ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos varias teorías que nos hablan del origen, pero en este caso es del origen de la llegada del hombre americano, ¿verdad? Entonces, la teoría autoctonista. Esta teoría, su autor es el señor Florentino Amellino, ¿verdad? Dice que a finales del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, este señor afirmaba que el hombre era originario de las pampas de Argentina, ¿verdad? Él siempre informaba esto de que el primer hombre originario, o sea, el que llegó ahí, se desplazaba o venía de las pampas de Argentina como resultado de la evolución propia, ¿verdad? Y decía que América era la cuna de la humanidad y fue influenciada por los estudios de Charles Darwin. Pero ¿qué pasa? Esta teoría fue descartada. ¿Por qué? Porque las evidencias que él presentaba no eran evidencias antiguas, eran evidencias actuales. Entonces, por esa razón, esta teoría fue descartada. Tenemos la teoría del origen asiático. Miren, existen varias teorías, ¿sí? Porque, como lo decía el estudiante, ¿verdad? Es una, como una suposición, ¿verdad? Una hipótesis, algo que cada autor tiene, ¿verdad? Una idea, como lo decía la chica, la estudiante que contestó ahorita. Entonces, cada autor tenía una idea, una hipótesis o una creencia de lo que él pensaba que había ocurrido o cómo habían llegado esos personajes a América. Entonces tenemos la teoría del origen asiático. Miren, esta teoría dice que el hombre asiático hace unos 50,000 años atrás, en los periodos interglaciales, cuando se inicia la disminución del nivel del mar en oleadas sucesivas, dejando al descubierto una plataforma continental, ¿verdad? Que une tanto a Asia con América. Y lo mismo, aquí también vemos que algunos animales atravesaron en busca de alimentos y tras ellos los cazadores Homo sapiens también, ¿verdad? Esta teoría recibe el nombre de teoría del origen único asiática de inmigraciones, ¿verdad? Entonces, aquí en el mapa vemos, ¿verdad? Aquí está Europa, aquí está Asia y aquí está África. Entonces, todas estas flechas, según el autor, estos eran los recorridos que hacían todos esos personajes,
¿verdad? Caminaban bastante porque recuerden que en aquel entonces no había ningún medio de transporte, o era a pie o era a caballo, y muchas veces no eran barcos, eran como especie de unas lanchas ahí, que eran, porque no eran ni lanchas tampoco, no, como unos cayucos, por decirlo así. En esas cosas era que se transportaban. Entonces, vemos la teoría del origen múltiple, ¿verdad? Esta teoría pertenece al señor, y aquí lo vemos aquí arriba, al señor Paul Rivet, ¿verdad? Y él tenía la creencia, ¿verdad? Tenía la creencia de que el hombre llegó a América no solo por el estrecho de Bering, ¿verdad? Aquí la flecha lo marca, no solo llegaba por el estrecho de Bering, ¿verdad? Sino también navegando, era lo que le decía, usaban eran como especie de unos cayucos, ¿verdad? Algunas balsas para navegar, y por el Océano Pacífico de Australia y Polinesia. Entonces, este señor tenía la creencia, pues, de que el hombre llegó a América no solo por el estrecho de Bering, sino también que llegaban navegando por el Océano Pacífico, ¿verdad? ¿Desde dónde? Desde Australia y Polinesia. Esas eran las teorías que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, esas eran algunas teorías, porque hay más. Esas fueron algunas de las que yo consideré, pues, más importantes, porque existen más teorías que nos hablan de lo mismo, ¿verdad? De cómo llega ese hombre al continente americano. Entonces, tenemos la población indígena de Panamá. A ver, mis estimados estudiantes, ¿qué es población para ustedes? ¿Qué es población para ustedes? A ver. Personas, No. Exacto, personas, grupo de personas, ¿verdad? Ustedes ahorita son una población de personas estudiantiles, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que nuestra población indígena de Panamá tiene diversos grupos, ¿verdad? Contamos con los Cunayala, ¿verdad? Que están ubicados algunos dicen Cuna, otros dicen Guna, que están ubicados en Cunayala, y de ahí el nombre. Tenemos el grupo de los Bribri, ¿verdad? Que son unos indígenas bastante pequeñitos que están ubicados cerca de la frontera con Costa Rica en el área de Bocas del Toro. Ese grupo está en vía de extinción, casi no hay. Y son así bien pequeñitos. Entonces, tenemos el grupo acá de los Chocoe. Estos son los Emberá, anteriormente conocidos como los Chocoe, que se ubican en el área de Darién. Y tenemos aquí, este grupo, que es el de los Nobes Buglé, mejor conocido como los Guaymíes, ¿verdad? Que están ubicados en la provincia de Chiriquí, están ubicados en la comarca Nobes Buglé y están ubicados en Veragua y partes también en Bocas del Toro. En la provincia de Chiriquí, sobre todo en tierras altas y el área comarcal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos buscan trabajo en las áreas agrícolas, llámese Río Sereno por lo del café, ¿verdad? Y tierras altas, Cerro Punta y Boquete también por la siembra de tomate, papa, lechuga y todas estas cosas. Y allá en el área de Sereno por el tomate y el café. Cuando hay cosecha de café, ellos emigran hacia allá en busca, pues, de una plaza de trabajo para mejores días, ¿verdad? Porque ustedes saben que si uno no trabaja no tiene dinerito, y si no hay dinerito, ¿cómo compramos la comida? ¿Verdad? Entonces, tenemos este otro grupo que está acá en la esquina, que son los bocotas, ¿verdad? Los teribes, los teribeños, ¿verdad? Que esos teribeños le debemos el nombre al río Teribe, ¿verdad? Que ellos están ubicados a orillas del río Teribe. Entonces, esa es nuestra población indígena en Panamá. Y aquí está, pues, para mejor explicación, ¿verdad? Para mejor explicación, cómo están ubicadas las comarcas. Dígame. Tengo una preguntita. Entre los que mencionó allí, no hay uno que yo escuché en un seminario que agarré que se llama los RG, algo así. ¿Eso es igual que Bribri o los otros que mencionó? ¿Se llaman cómo, joven?
TERG, algo así. Se escribe como TERG. Tergi. Sí, son como los últimos que se supone, es que era un seminario del tribunal electoral, y algo así, entonces decía como que eran los últimos que se habían como aprobado como grupo indígena, algo así, entonces, pero se escribe como algo así, TERG. Ajá. Somos Nazoteye, profe. ¿Cómo dice? Nazoteye, la nueva comarca. Eso le iba a decir, que si no me equivoco pertenecían a la nueva comarca, exacto, sí, pero ese grupo, para mi concepto, ya existía, además pues que ahora tienen como otro nombre, me equivoco, ¿verdad que sí? Sí, esa era la pregunta, ¿qué grupo era? Porque la verdad es que quedé así yo también como, ¿y eso qué pasó? Sí, Entonces, sí. ¿son los nazos? ¿Son los qué era, pues? Ajá, sí. No, pero sí es bueno preguntar porque uno tiene que saber, ¿verdad que sí? Así que usted no se preocupe, mi corazón. Pero sí, esos indígenas, como lo mencionó, creo que fue Kevin, esos pertenecen a la nueva comarca, que ahora supuestamente tenemos una nueva comarca. ¿Cómo es que se llama, Kevin? ¿Cómo es que se llama la nueva comarca? Nazoteye, profe. ¿Cómo? Nazoteye creo que se pronuncia. Nazutey, ajá, exacto. Sí, por eso es que muchos desconocen, porque es reciente. Entonces, miren, aquí tenemos pues la región Bribri, la región Naso, ¿verdad? Aquí está lo que es el área comarcal, ¿verdad? Y tenemos dónde está la comarca Cunayala, la comarca Huargandí, la comarca Guna Mandungandí y la comarca Emberá, ¿verdad? Y aquí vemos la región de Dagar-Gun Yala. Es que existen bastante regiones de nuestros hermanos originarios, ¿verdad? Así que ese es el mapa, pero voy a tener que actualizarme un poquito, buscar más información en base a esa comarca que me está mencionando Kevin. Miren, aquí tenemos, a ver, ¿alguna pregunta con referente a lo que hemos dado ahorita, mis estimados? ¿Alguna pregunta? Clarito con la información, profesora. Perfecto, gracias. Qué bueno, qué bueno. Miren, vamos a ver el trabajo en clase, ¿verdad? Es el de hoy, pero como yo les dije, mis estimados estudiantes, hoy es el primer día de clase, así que tranquilos, relajados. Hoy tuvimos el placer de conocernos, ¿verdad? De interactuar. Entonces, usted lea su contenido número 1, 2 y 3, ¿verdad? De los temas 1, 2 y 3. Usted va a reflexionar y después que reflexione, usted va a empezar ¿a qué? A escribir su análisis crítico sobre la importancia del estudio de la historia para la formación cultural de los ciudadanos. Chicos, si quiero que tengan presente algo, usted puede leer el módulo y si usted siente que usted puede buscar más información o yo les digo que usted puede buscar más información para afianzar dicha tarea, usted lo puede hacer. Solamente que usted busque información en internet, pero no copie y pegue, sino que usted lea y saca sus propias conclusiones y luego la redacta en su análisis crítico. Entonces, chicos, aquí está los criterios, ¿verdad? Cumple con el tiempo asignado. Usted tiene tiempo hasta el lunes, si no me equivoco. Ahorita voy a ver si puedo entrar a la plataforma desde aquí para que veamos. Entonces, si no me equivoco, hasta el lunes, pues yo sé que yo doy 2 días más. Entonces, la otra clase sí tiene 8 días a partir de hoy, ¿verdad? Las asignaciones. Entonces, mire, aquí vemos la ortografía. Evita las faltas ortográficas. Un consejo yo les doy, mis estimados estudiantes, usted haga su trabajo y siempre tengan en cuenta algo, revise antes de enviar, porque a mí me ha pasado, somos seres humanos y nos podemos equivocar. Vea, me pongo a revisar un trabajo y da la casualidad que le faltaban varias cosas, o le tenía la fecha que no era, y bueno, es recomendable revisar antes de enviar. Entonces, recuerden que este trabajo usted lo hace en Word y luego lo transforma a PDF y lo que usted tiene en PDF es lo que va a subir a la plataforma. Entonces, mire, responde al tema y punto central de la asignación,
Ahí está. El puntaje 30 puntos, ¿verdad? 4%. Coherencia, es claro y coherente en sus ideas, 20.1%. Sigue indicaciones para desarrollar el análisis crítico, 20.1%. Entonces, 100 puntos, 10%. Entonces, tenemos la asignación número 1. Este es la asignación para el otro sábado, mis estimados estudiantes, que no nos ven. Pues bien, ese sábado no tenemos clase virtual, pero usted tiene el compromiso de mandar estas asignaciones. Usted ve, dice, lea el contenido sobre los avances tecnológicos que facilitaron los viajes de exploración y elabore un mapa conceptual ilustrado. Mire que ahí está subrayado para que no se les olvide. El mapa conceptual lo deben ilustrar, tomando en cuenta su desarrollo histórico, importancia y avance. Entonces, usted pone título, avances tecnológicos que facilitaron los viajes de exploración, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué va a tomar en cuenta? El desarrollo histórico, la importancia y los avances. Y así usted va a desarrollar su mapa conceptual. Y aquí tenemos los criterios. Cumplen en tiempo asignado, ortografía, evita las faltas ortográficas, estructura del mapa conceptual, desarrolla los aspectos solicitados, es lo que le decía, desarrollo histórico, importancia y avances. Usted puede hacer el mapa conceptual como usted quiera, mis estimados estudiantes, siempre y cuando lleve esas tres informaciones, ¿verdad? O sea, que lleve el título y desarrolle, usted va a tomar en cuenta el desarrollo histórico, la importancia y los avances, ¿verdad? Entonces, las ilustraciones, las imágenes corresponden al tema asignado, ¿verdad? Y aquí vemos la asignación número 2, ¿verdad? Vale 100 puntos, ¿verdad? Aquí dice, lea el contenido sobre el tema estructura del gobierno colonial, la sociedad y la iglesia y complete el cuadro comparativo. Observación, el cuadro presentado es un formato, ejemplo, por ende no debe basarse en el tamaño de los espacios. O sea, usted lo hace y a medida que usted va escribiendo, él va ampliando, ¿ya? Por eso fue que escribí eso ahí. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Este cuadro usted lo puede hacer todo de lado. Usted puede poner religión, abajo, educación, institución. O sea, usted puede hacer cuadros como usted quiera, pero sí tiene que llevar esta información. Religión, educación, instituciones políticas, arquitectura colonial, idioma y tradiciones y costumbres. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en esta asignación? Bueno, igual la puntualidad y responsabilidad, ¿cumplen el tiempo asignado? Sí. ¿Evita la falta ortográfica? Sí. Ahí usted tiene sus 15 puntos y 2%. ¿Desarrolla con exactitud los puntos solicitados? Sí. Es muy importante fijarse en esto, chicos. Desarrolla con exactitud los puntos solicitados. Vamos a suponer que aquí hay 6 puntos y usted desarrolló 5, ya eso le baja puntos. Entonces usted tiene que basarse en la religión, educación, instituciones, en todo lo que dice ahí. Aquí dice redacción, uso adecuado de palabras variadas y precisas y sigue indicaciones. Toma en cuenta las indicaciones para desarrollar las actividades. Y pues eso es lo que tienen que hacer. Entonces, tenemos un desarrollo cognitivo. Aquí vamos a hacer una recapitulación, ¿verdad? ¿Qué es eso? Pensarán, profesora, ¿qué es eso de recapitulación? Pues bien, mis estimados estudiantes, vamos a interactuar en base a lo que hemos visto. Preguntas y respuestas sobre el tema abordado. A ver, entonces, vamos a empezar, que alguien me conteste, ¿prehistoria e historia es lo mismo? No, profe. No es lo Considero mismo. que prehistoria se basa a época, historia, más que todo es el recuento de las actividades o sucesos durante dicha época. Es correcto, Eric. Creo que fue. Muchas gracias, Eric. A ver, excelente respuesta. A ver, entonces, ahora le pregunto, cualquier estudiante usted puede leer total. Yo no lo miro acá, ¿verdad? Pero sí participen, mis queridos estudiantes. A ver, ¿qué es prehistoria? Esto ya es una recapitulación para que quedemos claros. ¿Qué es prehistoria? Profe, la prehistoria es una etapa que va antes de la historia. O sea Exacto. que
que se considera pues que antes que se formalizara la historia escrita y toda la evidencia, hubo una etapa que se han estudiado a través de las ciencias auxiliares como la paleontología, el estudio de fósiles y todo eso. Entonces, ese tiempo es que se considera prehistoria. Considero yo. Correcto. Ajá, muy bien. Ahora, otro estudiante, ¿qué es historia? Yo, profesora, Ajá. bueno, así como lo mencioné anteriormente, Es bien participativo. la historia no es más que una ciencia social, pues está encargada de analizar los datos, hechos o acontecimientos históricos que le han pasado a la humanidad, ordenándolos cronológicamente, desde qué suceso pasó primero hasta el último, y es más para comprender cómo era la población o la ciudad donde se asentaba esa dicha población, cómo eran las costumbres, cómo vivían, cómo era su comercio, para replicarlo más, analizarlo, y acontecimientos que pasaron como problemas sociales, problemas culturales, y que esos problemas no se vuelvan a repetir en un futuro o sus consecuencias no se lleguen a dar. Entonces, considero que esa es la historia. Exactamente. Muchas gracias, Kevin, a Eric y no sé quién más fue que contestó por ahí. Muchísimas gracias. Estamos sintonizados, ¿verdad que sí? Entonces, en resumida cuenta, la historia de Panamá es de gran importancia. ¿Por qué? Porque gracias a ella nos podemos dar cuenta todos aquellos acontecimientos que se dieron en un momento dado en el que ustedes ni mi persona estuvimos presentes, ¿verdad? Pero que gracias a aquellas personas que dice la gente, oye, pues esa gente no tenía nada que hacer, pero bueno, tenemos que agradecer que no tenían nada que hacer y tenían todo el tiempo del mundo para escribir, y que gracias a ellos pues tenemos el conocimiento de todas aquellas cosas que se dieron, ¿verdad? En un momento dado en que nosotros no pues porque estábamos, no estuvimos presentes y no sabíamos, no nos podíamos dar cuenta de todas aquellas cosas que ocurrieron, pero gracias a esta ciencia podemos saber. A ver, Permiso. Ajá. Disculpe, yo solo quería comentar que en la iglesia Sí, donde dígame. asisto se nos inculca que podamos hacer historia familiar, es decir, cualquier cosa que de pronto ocurra en nuestra vida, podamos tener un registro, puede ser digital o algo, con imágenes, audios o escritos, para que nuestros hijos y nuestra posteridad pueda conocer sobre nosotros y cómo fue que llegaron ellos. Entonces, a veces sentimos que no tenemos tiempo de contar nuestra historia, pero sí es muy importante que podamos hacerlo. Me parece excelente, Graciela. Mire, esa idea suya es excelente y es cierto, todos podemos hacer, contar nuestra historia y dejarla. Ahora tenemos algo a mano que esa gente no tenía. ¿Y qué es? La tecnología, ¿verdad? Y podemos, así como dice Graciela, podemos guardar la voz, podemos guardar video, fotos, y eso se lo podemos dejar a las futuras generaciones de nuestra familia, ¿verdad que sí? Y no solo a nuestra familia, sino hasta para hacer historia, así como estamos ahorita nosotros contando la historia de otras personas que estuvieron primero que nosotros. Así mismo van a haber otras personas que cuenten nuestra historia. Y eso es bueno. Hay gente que sube videos a YouTube de lugares, de eventos, y eso es hacer historia. Pero esa idea suya, Graciela, me parece excelente. Mire, ¿ustedes qué piensan, estimados estudiantes? La idea de la compañera Graciela. ¿Verdad que sí? Excelente. Así que bueno, lo que vamos a tener que empezar a hacer nuestra propia historia, a guardar videos, voz, fotos y mantenerlas en un lugar donde no se pierdan, ¿verdad? Y para que toda la familia, de repente, muchas veces algunos nietos no lleguen a conocer a uno, pero lo van a conocer mediante esas evidencias, como lo dice Graciela. A mí me parece excelente. A ver, la aplicación que yo utilizo se llama Family Search. En esa aplicación ahí yo tengo mi árbol familiar y pues toda la historia, chévere. mis hijos. Graciela,
ve, le pido un favorcito, mándela al grupo de WhatsApp. Oye, que hasta yo voy a empezar a hacer mi historia de la Ok, novela. está bien. Sí, me parece excelente, me parece muy bien. Y mire, que por lo menos en el caso mío, a mí me gusta hablar bastante con gente mucho mayor que yo, porque ellos saben bastante de la historia, y entonces te enseñan todo ese aprendizaje y todas las cosas que ellos tuvieron que pasar, ¿verdad? Y todo eso es hacer historia. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, mis estimados estudiantes, a ver, vamos a ver qué más hay por acá. A ver, les hago una pregunta en la fase de cierre. Este es un cierre afectivo. Si ustedes se ponen a ver la imagen, yo creo que yo no sé ni qué hora es, no sé, porque no tengo acceso a ver acá, pero creo que estamos terminando, no sé la verdad. Entonces, aquí tenemos, antes de que terminemos, mire, tenemos fase, aquí estamos en la fase de cierre, un cierre afectivo. Y ustedes ven una imagen ahí sonriendo, hay una imagen triste, hay una así como enojada y hay otra así pensativa. Así que mi pregunta es, mis estimados estudiantes, ¿cómo se sintieron en la clase de historia hoy, la primera clase? ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron primero que todo? A ver, antes que terminemos, ¿cómo se sintieron? Muy bien, profe. Animados. Sí, gracias. A ver, ¿alguien más? ¿O solamente Kevin se sintió animado? Kevin participa bastante y eso es bueno, muy participativo. A mí me encanta, sí, este grupo es bastante participativo. Me encantan cuando los estudiantes participan. A ver, ¿cómo, los demás? Graciela, es que aquí no tengo... Profe, de mi parte, bueno, a mí me encanta mucho la historia, ¿verdad? Yo soy licenciado en geografía y historia, pero bueno, uno nunca deja de aprender. Sí, es verdad, Noriel. Cada clase es interesante porque siempre hay algunas cosas que uno no se le olvida y uno la va refrescando, como el caso de su clase en antes, era muy interesante. Muchísimas gracias, profe. Ay, muchas gracias, Noriel. Qué bueno que encontraron la clase interesante. Eso es bueno. Bueno, a ver, ¿alguien más cómo se sintió? Buenas tardes, profa. Bueno, es como acaba de decir el compañero, hay muchas cosas que uno va olvidando y bueno, hoy el tema que usted tocó habla sobre la prehistoria, historia, definiciones o cosas que he perdido, o sea, no recordaba, pues. Ajá, que de repente uno las olvida, ¿verdad que sí? Ajá, y entonces ya está refrescado la información. Gracias. Ay, bueno, qué bueno, qué bueno. Me alegro Profe, mucho. a mí me gustó mucho todo, y ya ahí le envié el enlace, para que empiece a hacer su árbol familiar. Ay, lo voy a hacer, créame que sí, porque sí es bueno tener, porque de repente, imagínense, uno pierde a la familia y ya con esa evidencia que usted nos está enseñando, ahí los nietos y nietos pueden conocer a uno, porque si de repente Dios no le da la vida a uno para verlo, ellos sí nos pueden mirar a nosotros. Bueno, mis estimados estudiantes, no me queda más que darles las gracias, ¿verdad? Darle las gracias, que Dios me los bendiga grandemente, y si Dios así lo permite, nos vemos el otro sábado, ¿verdad? Y no se les olvide, por favor, no se les olvide mandar las asignaciones. Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, pregunten. ¿Está bien? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Listo, profe, gracias, muchas gracias. gracias a ustedes. Dios me los bendiga. Recuerden, si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, no deje de preguntar, porque a veces por temor o por pena no preguntamos, y no se preocupen. Yo estoy anuente a que usted me haga la pregunta que sea. Para eso estoy, y créame que en todo momento yo les voy a estar respondiendo y les voy a guiar, pues, qué es lo que tienen que hacer. Así que, bueno, Dios me los bendiga grandemente. Que tengan excelente fin de semana, cuídense mucho, hay muchos accidentes por ahí, así que hay que orar, que Dios nos cuide y nos protege en todo momento, así que Dios me los bendiga, y bueno, será hasta el otro sábado, si así Dios lo permite, pero recuerden que tenemos un compromiso el otro sábado de enviar las tareas, así que cualquier duda, cualquier consulta, ahí estamos, con mucho gusto. Igualmente, Gracias, profe. De igual manera, Dios le bendiga y le guarde, profe.
Amén, que Gracias. así sea, igual para ustedes. Dios me los cura Hasta con la su santo próxima nombre. clase, profe, y que Dios la bendiga. Ah, la bendiga. amén, amén. Gracias, chicos. Hasta Dios luego, me profe. bendiga. Hasta luego, chaito. Chao, profe, gracias. Cuídense, profe. Chaito, cuídense, Dios me los bendiga. Amén, igualmente. Chaito, cuídense mucho.